Tampoco nos podemos engañar. O sea, yo creo que un cambio de gobierno sí que va a provocar cosas, sí que va... Van a pasar cositas. Y de hecho hay un cierto cinismo en algunos medios. ¿Te vas a meter en un lío? No, pues que incluso puede haber medios que tienden a la izquierda que tengan ganas de un cambio de gobierno, porque de esa manera Televisión Española volverá a ser de derechas y esos medios podrán recuperar el público que se ha ido a Televisión Española. Es así de cínico, pero eso también pasa, y creo que es bueno que lo digamos. O sea, va a haber consecuencias si hay un cambio de gobierno, evidentemente, empezando por los medios públicos. Silvia, gracias por estos años. Es que a mí me plantean esto, yo lo llevo con muchísimo humor. Digo, pero vamos a ver. ¿Qué remedio? ¿No? Pero vamos a ver. Hasta donde hemos llegado o hasta donde lleguemos, siempre hacer periodismo y hacerlo con una sonrisa siempre va a merecer la pena. Siempre. Claro que sí. Siempre. Totalmente. Y es verdad que lo más importante de nuestra profesión, como decía Silvia, es el día que te enfrentas a algo como la Dana. Yo estos días, en este país que hemos utilizado tantas veces a Venezuela como comodín de todo, de financiación ilegal de la extrema izquierda, de medios de izquierdas, de ser la punta de lanza del sistema que se quiere imponer en España, de salvar a una compañía aérea a través de unos empresarios que querían con un expresidente pues eso, intervenir y lograr esa salvación. Hostia, me di cuenta cuando veo ahora las imágenes que nos llegan de Venezuela, tantas veces hablando de Venezuela y no teníamos ni puta idea de lo que pasaba en Venezuela o de lo que había en Venezuela. O sea, estamos descubriendo barrios, estamos descubriendo historias, por desgracia, gracias a la tragedia. Nos tiene que hacer pensar eso, el cómo hemos convertido en un cliché un lugar que era Venezuela, que se utilizaba como comodín para todo, y de repente aflora la realidad de un pueblo que puede tener más simpatías por unos, por otros, pero que nunca nos lo habíamos planteado así, o al menos yo no había visto muchos medios planteándose el país Venezuela como lo estamos viendo ahora. Tengámoslo presente para otros casos, porque es que es muy fácil que caigamos en la trampa de crear un ogro que en este caso muchos le llamaron Venezuela, claro, y convertirlo en eso, en el mal mayor de todos los males. Y luego pasa lo que pasa, que es una tragedia natural, y te das cuenta que en Venezuela lo que hay son vidas, personas, historias humanas, y que lo importante es explicar todo lo que está pasando ahí y no todo lo que se ha querido intoxicar a partir de la utilización de Venezuela. Dentro de poco hay un cambio de gobierno y acaba gobernando el PP con Vox. ¿Cómo se plantean eso? ¿Qué sensación les da? Yo nunca me he planteado el periodismo en función de quién esté en el poder o de qué cambio de gobierno haya, sino de cómo debo informar a la ciudadanía. Para mí lo más importante de todo es trasladarles una información veraz, sencilla, porque a veces la información es muy compleja y nuestro deber es traducírsela, y con todo el detalle que ellos necesitan conocer. Es decir, saber que al otro lado, en este caso de la pantalla, hay espectadores inteligentes y muy exigentes. Y yo estoy con Jordi. No debéis dejar de exigirnos nunca, porque nosotros, para quien trabajamos realmente, es para la sociedad. Así que yo el periodismo me lo planteo de otra manera y sí os miramos muchos. A mí hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿habrá la entrevista política que te haya marcado? Seguramente que es la de Feijóo.
A mí las entrevistas que me marcaron realmente fue las entrevistas a las víctimas de la Dana. De la Dana. El día de la Dana, cuando yo abrí el programa y dije, si podemos ser útiles, solo podemos ser útiles de una manera. Y es aquellas personas que hayan perdido a un ser querido, contacten con nosotros, envíennos una fotografía. Fue muy fuerte díganos, claro, díganos dónde lo vieron por última vez y algún rasgo característico o si necesita medicación. Y yo creo que esos días realmente fueron las entrevistas que marcaron, desde luego, los últimos años de mi carrera. Esas y todas las entrevistas que yo siempre digo, en televisión sobre todo, tenemos un minuto para contar una tragedia. Pues el hecho de poder contar un genocidio que se estaba perpetrando en directo, con voces en castellano, que desde aquí, desde la Franja de Gaza, decían, no dejéis de mirar, yo creo que es algo que a mí personalmente me ha marcado. Sí. ¿Cuál te gustaría que fuera la respuesta? ¿Qué fue lo que salvó al periodismo? A mí me gustaría que la respuesta de aquí 20 años fuese que al periodismo lo salvó Vito Quiles. Porque al final se descubrió lo que era. Entonces, que mucha gente que creyó en ese tipo de cosa que hace, que además lo compara con... Yo qué sé, es que claro, yo a veces me siento interpelado porque dicen, no, pero si perseguir a los políticos ya lo hacía Évole con Cotino en el accidente del metro de Valencia. Y tú dices, hostia, pero este señor era un responsable político que tenía 40 muertes detrás y no quería dar ninguna entrevista. Lo que está haciendo este chico es ponerse en la puerta del Congreso y salga quien salga, perseguirle con cualquier excusa, sin ningún tipo de alcance periodístico más que el que le da su ideología. Entonces, que de aquí 20 años se haya desmontado ese mito y que podamos decir, hostia, gracias a Vito Quiles, hoy creo en el periodismo porque aquello no era periodismo. Eso me parecerá... El otro día me decía un amigo colombiano, dice, hostia, es que el primer discurso que ha hecho Asprilla, se llama, el que ha ganado en Colombia. Abelardo. Abelardo Asprilla. Este. Asprilla. Le llaman Abelardo. Abelardo. El tigre. O tigre. Se llama él. Bueno, una persona sensacional. Este señor, el primer discurso que hizo después de ganar las elecciones, de una manera muy justa, que fue del 51 a 49, creo que fue, hizo un discurso muy conciliador. Y hubo un amigo colombiano que me llamó y me dijo, hostia, pero él había votado a Cepeda. Dice, pero el discurso que ha hecho el de la derecha, el de la ultraderecha, el de la ultraderecha, hostia, ha sido un discurso muy conciliador. Dice, igual es que durante la campaña nos quiso engañar y entonces quiso buscar un voto radicalizado y yo pensé, digo, hostia, hagamos nosotros lo mismo, engañemos a los fachas. Hagámosles pensar que vamos a hacer lo que ellos quieren. Y entonces que se dé la vuelta a la tortilla. No lo entendió mucho. Aquí yo haciendo campña por la familia tradicional y tal, ¿te ves haciendo campaña por la familia tradicional y todas estas cosas? No, es que creo que de alguna manera igual funciona, ¿eh? Bueno, era una tontería, ¿no? Bueno, como decías, el humor también nos sirve para salirnos de... Qué remedio. Yo creo que ojalá dentro de 20 años podamos girar la cabeza y decir, al periodismo lo salvaguardaron y lo defendieron los periodistas, ¿no? Que pudiendo vivir mucho más tranquilos y pudiendo pasar de puntillas por lo que sucedía en un tiempo muy difícil, buscando no incomodar, fueron hombres y mujeres valientes. A ver, esta gente va por delante porque el sistema es bastante listo. O sea, el sistema siempre encuentra la manera de adaptarse a aquello que cree que le puede desbordar. Y durante un momento las redes o Internet pudo parecer que desbordaba el sistema. Nos tendríamos que remontar pues al 15M, quizá, a esta época. Ellos se dieron cuenta y evidentemente entraron ahí a muerte, ¿no? Entonces ahora las redes, que empezaron siendo un lugar, no diré cómodo, pero siguieron un lugar sano,
o un lugar donde podías aprender cosas, ahora se ha convertido en todo lo contrario, porque lo que buscan es machacarte si tienes una opinión que no es la que ellos quieren que tengas. En el fondo, de lo que se trata, yo creo, a través de algoritmos o a través de linchamientos, como el que ha podido sufrir Silvia en los últimos años, y que yo desde aquí como ciudadano le quiero agradecer que haya mantenido el tipo en una cadena pública después de recibir tantísimos ataques. Gracias. Sí, porque esta gente no perdona, ¿eh? Esta gente no perdona. Esta gente la tiene clavada con la entrevista de Feijóo, de esta señora. Entonces, claro, o sea, esos son momentos que yo creo que pasan a la historia del periodismo, quizá de una manera casi casual. Nada es casual, porque si ya no hubiese estado preparada como estaba preparada, con datos para contrastar lo que le estaba diciendo el jefe de la oposición y el que tenía que ser inmediatamente presidente del gobierno de España, pues eso no hubiese sucedido y no hubiésemos visto la falta de formación que tenía aquel hombre, y que sigue teniendo, ¿eh? No penséis que ha cambiado mucho. Pero creo que es muy importante esa resistencia desde cualquier lugar. Resistencia a las grandes corporaciones. Esas van a seguir estando. No va a desaparecer... no va a desaparecer Amazon, no va a desaparecer Elon Musk. El otro día bromeábamos con unos amigos que decíamos, hostia, ¿te imaginas que de aquí a unos años la gente dice, ¿te acuerdas cuando nos traían las cosas a casa? Que las pedíamos y te las traían. Oye, aquello fracasó y ahora hemos vuelto al comercio local y vamos a la tienda pequeñita a comprar. Ojalá, ojalá que pasase. Sería como una involución. Pero digo esto porque creo que hay que plantar batalla desde todos los lugares. El periodismo es uno de ellos, pero vosotros también hacéis periodismo a vuestra manera. O sea, el periodismo es contar lo que nos pasa de una forma entendible, ordenada, no tergiversada, y eso también yo creo que vosotros lo podéis hacer. Lo podéis hacer en vuestra medida. Por eso hay que intentar resistir en cada lugar, por pequeño que sea. A veces nos parece que estar en un medio pequeño es menos importante que estar en una gran corporación. Yo discrepo de eso. O sea, creo que la batalla hay que darla en todos sitios y sobre todo no dejar amedrentarnos por los que quieren que estemos callados. Nosotros y vosotros. O sea, no es una cuestión solo de los periodistas, que evidentemente tenemos más responsabilidad, pero quieren que estemos callados todos. Quieren esa especie de seguidismo de unas ideas que han venido para colonizarlo absolutamente todo. Y lo hemos visto en grandes países donde pensábamos que jamás podía pasar eso. Pero hemos visto como en Estados Unidos se votaba 2 veces a un señor como Donald Trump. O sea, es que esto nos lo explican hace 20 años y no nos lo hubiésemos creído jamás. O sea, ¿qué puede pasar aquí? Pues no lo sé, pero de momento no ha pasado. Y me encantaría que, igual que con la electricidad y el gas, fuésemos también la excepción ibérica. Al algoritmo. Busquen cosas que no les interesan. Entren en Google y pongan cosas de random, de cosas que no quieren saber. Entonces el algoritmo ahí se despista y entonces no les controlará. Es un truco de verdad que funciona. Yo hubo un tiempo que empecé a poner cosas sobre sofás, tresillos, sillones. Y empezaron a perseguir sofás por todas partes. Todo era publicidad de casas de muebles y tal. Dije, muy bien, tío, les he engañado. Y yo creo que, a ver, esta gente va por delante porque el sistema es bastante listo. O sea, el sistema siempre encuentra la manera de adaptarse a aquello que cree que le puede desbordar. Y durante un momento las redes o Internet pudo parecer que desbordaba el sistema. Nos tendría dibujado un panorama que no existe. Y me gusta recordarlo siempre, ¿no? Nos han vendido primero un panorama polarizado y polarizante, y cuando nos preguntamos qué es la polarización,
nos damos cuenta de que la polarización consiste en que unos pseudomedios o medios de comunicación tradicionales y altamente respetados compren de forma muy barata lo que en el periodismo llamamos mercancía averiada, que es algo falso. Entonces, claro, si la polarización consiste en que medios y pseudomedios de comunicación publiquen informes policiales falsos contra un partido político, como Podemos, contra el independentismo catalán, todo tipo de barbaridades, que eso sea aprovechado por unas fuerzas políticas para atacar y que cuando se le responden digan polarizadores, no, es que eso no es polarización. Y se identifican y se demonizan ciertas personas y ciertos elementos polarizantes simplemente para restarle importancia a lo que dice. Yo cuando voy por la calle no veo a la gente polarizada. Yo me tomo un café en el barrio, yo voy al supermercado, yo uso el transporte público y no veo a nadie polarizado diciendo ¡ah, y el otro ve! Y todo el mundo en tensión, todos siempre. Igual no hay polarización. ¿No os habéis planteado realmente que la polarización es una estrategia política y mediática para dibujar una realidad muy determinada y venderla y tratar de influir en la sociedad? Porque si esto es la polarización, la publicación de noticias falsas aprovechadas políticamente con un objetivo político, empresarial, económico, entonces no se llama polarización, se llaman técnicas antidemocráticas. Es distinto. Por eso la palabra es muy importante. Y por eso yo creo que efectivamente quieren que quienes desde el periodismo podemos decir, miren, lo que está pasando es esto, no compren esa moto que les están vendiendo, está estropeada, es muy vieja, no merece la pena. Por eso quieren precisamente condenarnos al silencio. ¿Por qué? Porque cuando un periodista, cada vez que un periodista se retira y se pueden mostrar al mismo nivel una mentira, una verdad, propaganda, entretenimiento, entonces el ciudadano se cortocircuita, no tiene orden, no tiene un criterio, no tiene unos elementos que desde la verdad le digan lo que está sucediendo. Y entonces se convierte en un ciudadano, en un votante sin armas, porque no sabe lo que está sucediendo. Entonces, pensad, yo siempre digo a la sociedad, efectivamente estamos en un mundo inyectado, electrificado por la prisa. No, simplemente tomaos un minuto y pensad, mirad a vuestro alrededor. ¿Está todo tan polarizado? Seguro. Yo veo aquí a gente honesta que quiera lo mejor para esta democracia. No veo polarización. Pues no compréis una moto que os están vendiendo, porque a veces lo que nos venden, todo es mentira. Y quienes decimos vamos a dar un paso adelante para decirle a los ciudadanos que estos son los hechos y que luego pueden tomar las decisiones en su vida que corresponde, esas personas estamos siendo sometidas a un ataque brutal para que demos un paso atrás. Esta es la época de cobardes a la que me refería. Y sinceramente creo que este país tiene que estar muy orgulloso de su periodismo y de sus periodistas. Hay periodistas extraordinarios que no están dispuestos a no dar un paso atrás. Así que tranquilidad, tranquilidad. A tu pregunta de qué pasa si cambia el gobierno, a mí desde el punto de vista del diario no me preocupa que vayamos a tener más audiencia, menos audiencia, más publicidad, menos publicidad. Nosotros vamos a estar seguros ahí. Me preocupa que nos den un golpe en el tobillo, como el que ha pasado, estaba a punto de pasar esta semana, cuando casi cancelan nuestro festival. Pero quería decir también algo a lo que ha comentado Jordi de esto de la métrica de las audiencias. Es verdad, los periódicos, yo desde el móvil puedo ver exactamente qué está leyendo la gente en cada momento, cuántas personas están en cada noticia del diario, cuánto tiempo leen de media, cuándo dejan de leer. ¿Hasta qué párrafo llegan? Hasta qué párrafo llegan. Es una cosa increíble, que no podíamos ni soñar cuando trabajábamos. Yo fui director de un periódico de papel, esto era inimaginable, no podíamos soñar con datos así. Y es verdad que para muchos medios al final el clic es directamente el dinero. O sea, si tienes más clics tienes más anuncios, si tienes más anuncios tienes más ingresos. Entonces
tu modelo acaba siendo esta capacidad de tener la métrica perfecta y esta relación directa con los ingresos, pues explica el tipo de falso periodismo que tanto abunda, ¿no? Cuanto más barato sea de producir el contenido, cuanto más clics tenga, cuanto más sensacionalista sea el titular, más ingresos para el medio. Pero al mismo tiempo que la gente no paga por ver tertulias en televisión, sino que paga por otra cosa, el tipo de periodismo que a nosotros nos acaba generando ingresos es el que nos convierte en socios. La métrica que más miro yo es cuánta gente después de leer esa noticia ha dicho: oh, estos chicos, fíjate qué bien, vamos a pagarles 8 euros al mes, porque de verdad merece la pena este tipo de periodismo. Es cambiar los incentivos y la métrica. Entonces, creo que a pesar de todo lo complejo que es el mundo en el que estamos, de todo, estoy muy de acuerdo con Jordi en que tenemos que responder con el humor y desde luego no con el pesimismo. Pero es que al mismo tiempo hay que ser optimistas. Es que no os hacéis una idea de lo que es 120.000 personas pagando por periodismo, con 2 millones de lectores al día. Es que esto nos lo dicen hace 14 años, cuando estábamos allí en un garaje prácticamente, en un coworking, 4 personas con una mesa, no lo hubiésemos creído. Es un milagro. O sea, no, es un milagro. Es una cosa de esas que no pasan nunca y que esta vez ha pasado. Bueno, y que acabe viniendo de Julio Iglesias. Además. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo más. Quería preguntarles, empezábamos hablando de si hace 20 años hubiésemos pensado, ¿qué piensan si dentro de 20 años, cuando alguien dijera, bueno, esto fue lo que salvó a ese momento tan difícil del periodismo? ¿Qué les gustaría que fuera esa respuesta? Mira, lo único que va a salvar al periodismo es la gente, los lectores, nuestra comunidad. En nuestro caso, a nosotros nos salvan 120.000 socios y socias. Y además a una manera, en fin, inimaginable. Nosotros cuando estábamos el otro día viendo qué pasaba si teníamos que cancelar todo esto, cuando ya estaba todo pagado, cuando ya habíamos instalado todo, el agujero económico que nos provocaba, lo único que nos daba tranquilidad era saber que sabíamos que si hacía falta, la comunidad nos iba a respaldar. Que si decíamos, oye, que hay que pagar 1 euro más este mes. No la Comunidad de Madrid, la comunidad de socios. La de Madrid no. Esa no nos iba a salvar. Teníamos la tranquilidad de que igual que ha pasado igual que nos pasó en el 2020 con la pandemia, que también nuestra comunidad de socios nos respaldó, que si teníamos ese problema nos iban a salvar. Yo tengo otro consejo, aparte del algoritmo que decía Jordi, que es que leáis información en medios de comunicación, no en TikTok, no en Instagram, no en un sitio donde lo que tienes es un algoritmo que está aprendiendo de cada vez que pestañeas y cuánto tiempo tardas en pasar un vídeo para darte lo que quieres leer, solo lo que quieres leer y nada más que lo que quieres leer. Y omitiendo toda la información que sea incómoda, como quitarte las raspas, ¿no? Todo esto te lo quitamos y te dejamos el pescado perfecto y tal. Que eso que es muy cómodo y que para el cerebro es pues dopamina todo el tiempo, es tragarte toneladas de manipulación. Aunque te den la razón, nosotros, mi TikTok es maravilloso, ahí no me sale Aldama a ningún sitio. Me salen las noticias que quiero leer y me salen las cosas de videojuegos y de sintetizadores y de libros que me interesan a mí, los temas que me interesan a mí. Pero eso supone que cuando hay una noticia incómoda no la voy a leer. Y que de la misma manera que necesitamos a los lectores para salvar el periodismo, que la única manera que puede sobrevivir medios como el nuestro es que haya lectores que los apoyen económicamente, los lectores necesitan medios como el nuestro para salvarse de esta manipulación. Porque si no, vamos a tener una sociedad envenenada. La pregunta es, ¿qué puede salvar el periodismo? Tenemos que combatir con algo que es muy duro, que es la competencia del día a día. La competencia del día a día es que estamos ahora mismo sometidos a una dictadura brutal de las audiencias. Lo de la televisión se ha convertido en una broma en comparación con lo de los periódicos. Sí. Y antes le decía a la gente de los periódicos que eso te tenéis que no miden las audiencias. Ahora, claro, no solo les miden, sino que es que eso va al detalle. En tiempo real. Se sabe el tiempo que ha estado un lector leyendo ese artículo, si ha llegado hasta el final, si ha leído la mitad, si solo ha leído el titular. O sea, sí. es una cosa tremenda. Entonces, para hacer ese tipo de periodismo se requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo se requiere desde la empresa periodística hasta el consumidor de ese periodismo. No es el periodismo más fácil de consumir, no es el periodismo del titular inmediato y de la dopamina que te va generando emociones. Es un periodismo más reposado, es un periodismo que necesita seguramente también de una sociedad más reposada,
y en el que yo creo ciegamente. Pero estoy convencido que por desgracia, si yo ahora presentase por primera vez el programa que yo hago o el programa que yo he hecho en otras ocasiones a una televisión comercial, me dirían que eso no va a funcionar. Porque hay mucha gente que, no sé, tienen superpoderes y te dicen, no, es que esto la gente no lo va a querer. Esto la gente no lo va a querer ver. Y claro, yo pienso, pero esta gente que ha ido persona a persona preguntándole, ¿usted qué quiere ver en el prime time de una televisión? Yo estoy convencido que si todos luchásemos, en vez de por la rapidez, por la inmediatez, por la última hora, por tener la exclusiva que no es exclusiva, por tener el programa especial que ya no es especial. Es que hay tantos programas especiales que ya va a ser especial el día que te digan hoy programa ordinario. O sea, dices, hostia, pues menos mal, ya era hora, un programa ordinario. Hostia, hoy no hay especial. El día que entre todos coloquemos eso que decía Natalia, ese factor humano, esas historias personales que están en cualquier parte, están en esta plaza, están en una playa de Cádiz, están en un barrio de Cornellá, el día que le demos espacio a eso y realmente todos luchemos por darle espacio a eso, yo creo que sin lugar a duda eso triunfaría. Lo que pasa es que ahora estamos en otra totalmente distinta, en la que, bueno, lo que se busca es, y sobre todo, y no es por nada, pero es que hacer ese periodismo es más caro. Claro, y lleva tiempo. O sea, es el periodismo invadido por la opinión que tenemos, no es una casualidad. No, es más barato. Es más barato. O sea, llenar 3 horas de información por la mañana, es que yo creo que es imposible. No puedes llenar 3 horas de información por la mañana porque no hay tanta información. Es que no. Hay gente que colabora mucho. Sí, pero que luego, claro, vemos como que la tertulia lo ha colonizado prácticamente todo. No sé, en mi cadena, por ejemplo, hay tertulias constantemente. Yo pienso muchas veces, hostia, tantas cosas tenéis que decir, pero realmente si tú quieres llenar sobre todo 24 horas es casi imposible no hacerlo así. Entonces, ojalá se le dé espacio a otro tipo de periodismo, a un periodismo más humano, en el mundo de la prensa, a un periodismo más narrativo, a un periodismo de fondo, a un periodismo que te nutra y que no tengas la sensación, después de haber hecho una hora paseándote por la red y haciendo así con el scroll, ¿no? Se llama cuando haces así con el dedo. Hagan el ejercicio cuando hacen esto, cuando acaban la hora esa, de pensar, ¿qué he aprendido? ¿De qué me he enterado haciendo esto? Y es fácil que sea de nada. En cambio, si tú coges un artículo de fondo que igual pues son 6, 7, 8 páginas, que igual da más pereza leerlo, pero no sé, yo creo que todo requiere un esfuerzo por parte de la industria periodística, que crea en eso, por parte de los periodistas que se quieran esforzar, porque también es más cómodo estar en una mesa y decir, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Y ya está. Y también por parte de ustedes, por parte de una ciudadanía comprometida y con ganas de saber. O sea, y exigente. Las ganas de saber lo pueden todo. Entonces, no sé, no se cansen de querer saber. No se cansen. Bueno, lo que Jordi no ha querido contar es que en el programa de hoy hay un concierto también muy especial, ¿no? Bueno, sí. Yo vengo por eso, de hecho. O sea, yo estoy aquí como cantante, ¿no? O sea, no me creáis nada de lo que os digo, que es una canción de Vive Suecia. No te creas lo que dicen los cantantes. Sí, es verdad. A las 9:45 creo que hay un pedazo de concierto de un grupo que se llama Los Niños Jesús, liderado por Jordi Évole. No se lo pierdan. Es lo que me salva del periodismo. No, es verdad que esta es una profesión guapísima, si no lo haríamos. Tenemos mucha suerte.
Yo siempre digo que somos unos afortunados de dedicarnos a esto, pero de verdad que mucho, mucho. Entre otras cosas, primero porque la carrera es fácil. O sea, la carrera tampoco te tienes que... Sí, la puedes no acabar. O sea, no pasa nada. Habrán visto que hay gente que no la tiene. Y no pasa nada. Pero luego es una profesión muy divertida y que yo reivindico como eso, como que tiene que ser divertida. Yo desconfiaría cada vez más del periodismo agrio, del periodismo solemne, del periodismo que se pone como muy digno y muy... Estoy haciendo periodismo. O sea, esto, quien va con esa bandera, yo creo que en el fondo no lo está haciendo. Y creo que entre todos tenemos que bueno, que nos tomemos un poquito menos en serio. Un poquito menos en serio. Yo creo que ha llegado un momento en el que hay periodistas, hay tertulianos que no sé, que pretenden como salvar al universo con su aportación a ese programa de televisión en el que participan, o en esa columna que escriben, o en ese podcast que hacen. Hombre, está bien tener esa vocación, pero no es así, no es así. O sea, es todo mucho más, por desgracia, mucho menos espectacular de lo que parece. Hay momentos de gloria, O sea, yo, por ejemplo, vivir un momento como el que vivió Silvia con Feijóo, pues eso es un momentazo que no puede pasar cada día. Eso va a pasar una vez cada mucho tiempo, o el momento que han vivido en el diario.es con el caso de Julio Iglesias, que es increíble como eso, de golpe y porrazo, no ha habido nadie... O sea, yo creo que el diario cogió una bandera y cuando se giró dijo, joder, macho, no ha venido nadie. Había mucha gente, pero nos falló la justicia universal. Bueno, en cualquier caso, que no solemnicemos tanto tampoco el periodismo, que sí que es verdad que es importante, es una herramienta básica en nuestra sociedad para que seamos correa de transmisión entre lo que pasa por arriba y lo que pasa por abajo. No focalicemos tampoco tanto en la clase política. Yo creo que tenemos machacada la clase política. Les escrutamos con lupa absolutamente todo lo que hacen, como si fuesen los únicos responsables. Y yo os tengo que decir que cuando yo he tenido más problemas haciendo periodismo ha sido contra la empresa privada, contra las grandes corporaciones. Cuando hemos hecho un programa sobre la ropa barata y cómo se fabrica en el sudeste asiático y la vende una gran marca española a todo el mundo. Cuando hemos hecho un programa sobre Mercadona. Cuando hemos hecho un programa sobre El Pozo. Ahí es cuando más problemas hemos tenido. Esta es la gente que yo creo que realmente al final parte el bacalao. Y las que al final cogen un teléfono y llaman y son capaces de cambiar las cosas. Entonces, desde ahí también tenemos una posición activa dentro de todas nuestras contradicciones, porque yo creo que a mí me lo dijo un día Marc Giró, me dijo, es que es agotador ser de izquierdas. Marc Giró, que es el hombre más inteligente de la zona euro, me dijo eso un día, ser de izquierdas es agotador. Es que tienes que ir cumpliendo como una premisa detrás de otra. Y oye, pues todos tenemos nuestras contradicciones y todos tenemos nuestros momentos bueno, no sé si de debilidad, simplemente humanos, y no pasa absolutamente nada. Cuando veáis a la derecha tan preocupada porque los sindicalistas comen gambas, no sé, está bien que se preocupen por su ácido úrico, pero en realidad no están preocupados por eso. En realidad es que solo quieren las gambas para ellos. Entonces, no sé, que creo que desde el humor y desde la ironía, que para mí es ¿cómo se llama aquello que le daban a Superman y que no? Kriptonita. Kriptonita. La kriptonita del fascismo es el humor, porque no tienen sentido del humor.
Y entonces a la mínima que tú les haces una ironía, les haces un quiebro, hostia, se quedan como diciendo, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Y esto? ¿A qué venía? Yo soy muy partidario de eso, que les venzamos, porque también se trata de vencer, o sea, no es por nada, pero estamos en una guerra cultural, en una guerra mediática, en una guerra política, en una guerra económica, en la que todo es importante, pero creo que con sentido del humor les vamos a hacer más daño que con crispación. En la crispación son los amos. Como le dijo Guardiola a Mourinho, le dijo, tú eres el puto amo aquí en la rueda de prensa, pero mañana yo en el campo te voy a ganar. Pues eso. Hay que intentar no caer en la trampa de si tú crispas, yo crispo más. Porque ahí ganan los otros, de verdad. Jordi ha citado varias veces ya la famosa entrevista de Silvia al jefe de la oposición. Todavía no me ha dado el teletipo. No, efectivamente. Todavía no me ha dado el teletipo. Ah, ¿no te ha dado el teletipo? Todavía no me lo ha dado. Es que fue buenísimo, ¿eh? Quería preguntarte... Pero que tengo paciencia, que igual llega, ¿eh? Bueno, Sí, claro. Sí. era una petición sin tiempos, ¿no? Sin... Hombre, era un Ahora poco está- urgente, pero la dejo Bueno. pasar. Ahora está con lo del piso. Tiene A otro ver quién lío, se lo sí. paga y dónde vive. Quería preguntarte, ¿cómo se consigue en una entrevista incomodar? Porque hay una parte de eso, ¿no? En una entrevista preguntar al otro algo que quizás no tiene claro o no quiere contestar y que no se convierta eso en una seguidilla de zascas de, mira, te voy a ganar este partidito, este punto. Pues mira, Natalia, yo no me planteo una entrevista como un ring de boxeo, la verdad, y no me lo planteo tampoco como una reunión de cortesía, ¿no? Yo me planteo una entrevista como un lugar donde se deben rendir cuentas, ¿no? En el caso de la entrevista política, hay políticos que tienen poder y hay que preguntarles cómo ejercen ese poder. Y hay políticos que quieren aspirar a tener un poder que no tienen y hay que preguntarles, pues, bueno, cómo se plantean ellos, ¿no?, que ejercerían ese poder. Pero curiosamente, en una entrevista, uno de los elementos que pueden tensar más es el silencio. A mí me ha pasado muchas veces que yo le pregunto a un político, pues, oiga, ¿usted por qué ha hecho esto? Y entonces dice, bueno, pero es que yo ahora le respondo, pero mire, lo que es un desastre es lo que ha hecho el de enfrente, no sé, y yo les dejo. Y ya va la cosa por minuto y medio. De enfrente, qué grave está haciendo, qué mal está haciendo las cosas. 2 minutos, 2 minutos y medio, 3. Y cuando ese político se vacía, yo le dejo un segundo de silencio. Y le vuelvo a preguntar lo mismo. Es probablemente uno de los elementos de tensión más potentes de una entrevista. Porque claro, la política piensa que escurriendo el bulto, vaya, voy por los cerros de Úbeda, ya le he quemado 3 minutos de su tiempo, tiene que estar histérica esta señora en televisión donde 1 minuto vale oro. Yo le hago mi silencio y le digo, y entonces le voy a repetir la pregunta. Y ese elemento de tensión, que es el silencio, pues es lo que más puede crispar. Y ahí me dicen, pero esta sociedad está preparada para una entrevista que pueda consistir en una conversación, claro que está. Igual el que no está preparado es el que responde. Bien lo saben Pero los esta psicólogos, sociedad el está valor preparada. de un silencio después de una pregunta. El silencio puede ser uno de los elementos en una entrevista, sobre todo política, más mosqueantes que puede haber. Jordi lo usa mucho esto también en sus Sí, muchísimo, entrevistas. sí. Sí. Antes hablaba Natal y también Nacho de lo de las etiquetas. Evidentemente que yo creo que etiquetas tenemos todos y hay que llevarlas, ¿eh? Tampoco hay que... O sea, a mí cuando me dicen, no, es que tú eres de izquierdas, digo, hostia, bienvenido. ¿Te has dado cuenta? Hostia, qué sagaz. Pero no voy a renunciar a ello. Y eso no va a quitar que yo, como muchos de vosotros, lleve unos meses muy cabreado con cosas que están pasando en la izquierda. O sea, yo no quiero una izquierda ni unos medios de izquierdas
que defiendan a Ábalos. O sea, eso hay que exterminarlo del sistema, eso hay que sacarlo del sistema, venga de donde venga. Yo no quiero Koldos, yo no quiero Aldamas. Veremos qué pasa con el presidente Zapatero. O sea, quiero que todo eso salga a la luz y que flote y que lo veamos, si es que realmente ha pasado. Podemos entrar en conjeturas de si ha habido intereses, si ha habido un momento de la historia en el que Estados Unidos ha querido machacar a España por su oposición al gobierno de Donald Trump. Podemos entrar en todo ese tipo de puntualizaciones, pero yo quiero que los medios de izquierdas, y aquí mucha gente que nos vea desde el otro lado dirá, hostia, vaya aquelarre de izquierdas que han montado estos, Nacho Escolar, Silvia Inchaurrondo. Joder, Inchaurrondo molaba más cuando solo era un cuartel de la Guardia Civil. Ahí no molaba. Para ellos sí. Para ellos sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos siempre están movilizados. O sea, a mí hay unas elecciones de este país que me fascinan, que son las elecciones del año 2004. En el año 2004, después de los atentados del 11M, pasa lo que pasó durante aquellos 4 días, de intentar levantar la mentira en la que nos querían hacer caer para ir a votar engañados, que eso fue así, y por más que lo expliquen, fue así. O sea, no hay otra explicación más que intentaron llegar al día de las elecciones engañando a toda una población a través de todos los medios que tenían a su alcance, embajadas, medios públicos, políticos, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, y no lo lograron. Pero en esas elecciones Mariano Rajoy sacó 10 millones de votos. En esas circunstancias, 10 millones de votos. Yo creo que en el otro lado, cuando nos pasan este tipo de cosas, tendemos a la desmovilización, porque hostia, somos quizá más exigentes. Yo creo que la izquierda pretende engañar así a su pueblo y su pueblo le castiga, merecidamente. Eso en el otro lado no pasa. Yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta, en momentos en los que las cosas estén ahí muy justitas. No quiero dar ningún cheque en blanco a nadie, quiero que todo el mundo pague por lo que hace, pero también tener en cuenta que por encima de esas personas, de esos líderes políticos que han podido decepcionarnos de la manera que lo han hecho, y lo han hecho mucho, hay una base ideológica y hay una base que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el asociacionismo, que tiene que ver con el vecindario, que tiene que ver con el querer que tu país sea mejor de lo que era. Y todo eso está por encima de estos personajes. Y me gustaría que lo tuviésemos presente porque creo que estamos cayendo en un desánimo absoluto. Igual hay un gran silencio también, pero creo que de ese... Yo pensaba que este acto se iba a cancelar. Nosotros también lo pensábamos, pero confiábamos en que no fuera así. Aquí estamos. Aquí estamos con una sonrisa, claro que sí, para que me decía una persona entre el público que no sabe, que yo pensaba que este acto se iba a cancelar. Ya veo que no. Hombre, faltaba más, ¿no? Faltaba. Fui yo, ¿eh? ¿Fuiste tú? Es que digo, ¿habrá algún peligroso metido entre los asistentes? No, fui yo el que llamó a la concejal del PP. Digo, hostia, no me viene muy bien este fin de semana. ¿No te importa ya poner un recursito? Y nada, al final he tenido que venir. Nos preguntaba si falta confianza. Bueno, yo creo que el problema único no es la falta de confianza, ¿no? Hay una absoluta saturación. Y hay saturación porque se junta y se mezcla prácticamente al mismo nivel, de una forma muy desafortunada, la información con la opinión, la propaganda, con el entretenimiento. Entonces, en ese batiburrillo, yo creo que la ciudadanía se siente sinceramente perdida. Entonces, a la pregunta de ¿para qué sirve el periodismo? Pues el periodismo sirve para contarle a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo. Y sirve para contárselo con honestidad. Yo me he encontrado con gente que dice, bueno, hay que ser equidistante, ¿no? Hay que ser equidistante, que es una palabra muy de moda, ¿no? Equidistante significa que A y B
puedan decir lo mismo al mismo nivel, siendo uno de ellos, por ejemplo, mentira. Y ahí el periodismo no puede hacer dejación de funciones. Con lo cual, ante la saturación que hay, el periodismo tiene que poner más que nunca una jerarquía, un criterio y un mostrar qué es verdad y qué no. Es decir, tiene que cumplir su función. Y luego hay algunos que utilizan también otra palabra muy de moda, que es la neutralidad, como una excusa para no incomodar. De tal manera que si uno es neutral y se pone en el medio ante una verdad y una mentira, no molesta ni a A ni a B. Pues sería una posición muy cobarde. A mí también me han preguntado, ¿te molesta que esta época se recuerde como una época difícil? Y yo he dicho, no, me molesta que se recuerde como una época de cobardes, en la que el periodismo, pudiendo discernir entre la verdad y la mentira, optase por retirarse. Decías que hay saturación, hablábamos también del ruido. El periodismo siempre ha tenido enemigos, ¿no? Y siempre ha habido como intentos de silenciarlo. Creo que igual una diferencia ahora es que, además de intentos de silenciarlo, como entre otras cosas, esto que ha ocurrido con el festival, hay como un intento de enterrar las cosas en un montón de palabras, ruido, informaciones falsas. Es más difícil pelear contra eso que pelear contra la censura o la intención de callar a los periodistas. No he entendido la pregunta. Perdona. Es que soy de los que me queda a ver a España esta madrugada. Y entonces, claro, estoy un poco... Bueno, si querés se la dejamos a Ignacio esta. Yo creo que Ignacio seguramente la siguiente para la contestará vos. mejor. Contestará Vale. mejor Ignacio. Ignacio, te han hecho una pregunta por aquí. Es el ruido que se genera alrededor de la información. Pensábamos, ¿me escucháis ahora? Pensábamos que la llegada de Internet, yo cuando leo mis artículos de hace 20 años sobre lo maravilloso que iba a ser Internet, pues yo pensaba que hubiese una herramienta que permitiese el debate público universal, iba a ayudar pues, a la sabiduría, iba a ayudar a la convivencia, a la democracia. Y nos estamos encontrando con todo lo contrario. O sea, nos estamos encontrando con que el periodismo es esa vocecita que está arrollada por un montón de altavoces súper potentes, tecnológicamente mucho más avanzados que los medios desde los que emitimos nosotros, y que nos están arrollando, que se están convirtiendo, que el debate público se ha convertido en un sitio donde empresas contaminantes de opinión pública, y hablo sobre todo de los algoritmos y de cómo eso afecta al periodismo, sumado a malas prácticas periodísticas de las de toda la vida, acaban generando un debate invivible. Y una enorme, no lo quiero llamar crispación, pero sí que de repente el discurso del odio se multiplica. Y cada vez es más común en España y en todo el mundo. Y esto, a mí cuando me pongo a leer mis viejos artículos sobre cómo de bonito iba a ser Internet, pues ha habido muchas cosas muy bonitas. Nosotros no hubiésemos podido montar el diario.es entre una decena de periodistas con nuestros ahorros si hubiésemos tenido que invertir en un periódico de papel. Habría sido imposible. Hemos podido llegar a donde estamos precisamente gracias a esas cosas enormemente positivas que tiene Internet. Pero al mismo tiempo tengo esta frustración de estar en un momento en el que, aunque tengamos mucha capacidad de emisión, que no teníamos ni capacidad de soñar, los periodistas no podíamos soñar con tener un periódico que leyesen 2 millones de personas al día, como nos pasa en el diario.es hoy. Al mismo tiempo nos encontramos arrollados por unos altavoces enormes que generan muchísimo más ruido y que están envenenando a la sociedad. Entonces, para mí esa es la mayor frustración del momento periodístico en el que estamos hoy. Bueno, Yo he respondido, ahora que ya te toca estás a ti, en tema, Jordi. quizás... no, primero de todo quería deciros que he dicho lo de ver el partido de España porque creo que a veces a la gente de izquierdas se nos niega el poder ser españoles y me jode un poco, ¿no? Porque parece que ganas a la selección española y que no pueda ser de izquierdas. Dices, oye, pues no. O sea, a mí me encanta que gane la selección, vibro y me he levantado a las 2 de la mañana para ver el partido con Uruguay, que ha sido una castaña de partido, pero bueno. Y dicho esto, nosotros, Silvia y yo, que venimos del periodismo de la tele sobre todo, yo creo que en los últimos años hemos equivocado información por acontecimiento. Hemos convertido la televisión en un continuo, en una continua última hora.
de cosas extraordinarias que pasan. Y a mí me gustaría deciros que no pasan tantas cosas extraordinarias. Por más que nos digan, vamos a conectar con esto, vamos a conectar aquí, vamos a ir allí, vamos a ir porque allí, última hora, perdona compañero, te vamos... El carrusel este de información constante, yo creo que nos está convirtiendo en una especie de yonkis del acontecimiento. Y el acontecimiento tiene que ser eso, acontecimiento. Y para que sea acontecimiento tiene que pasar muy de vez en cuando. No puede ser que cada día estemos ante el fin del mundo, que yo creo que es en lo que se ha convertido el periodismo televisivo. Hay una guerra por eso, por tener una constante última hora que yo creo que no existe. Y han conseguido que mucha gente se haya enganchado a esa última hora. Lo digo a veces por mi padre. Mi padre tiene 84 años y vamos, o sea, me pide información que digo, es que lo que me estás contando yo no te puedo dar más información. No, pero seguro que tú sabes más de lo que ha dicho Cintora. Digo, de verdad que no, o sea, no. Digo Cintora como quien dice otro, y creo que estaría bien que también entre nosotros nos bajásemos un poco de ese caballo, ¿no?, desbocado, que yo creo que es el querer tener pendiente a la población constantemente de cualquier cosa que pase. No es necesario, de verdad. O sea, creo que es necesario el análisis, es necesario, pues a mí me gusta el formato tertulia, pero no lo sublimaría. Es decir, la opinión de alguien tampoco me tiene que hacer cambiar a mí de opinión, pero está bien escucharla y que sean opiniones sosegadas. Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar de una manera, totalmente descarada. A ver, no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos está explicando la corrupción del país. O sea, no. Con todo el respeto por la sabiduría previa sobre lo paranormal, pero lo paranormal no puede llevarse a lo normal. Entonces, no sé, yo sé que ustedes, los que están aquí, ustedes ya son convencidos. Ustedes ya han venido aquí porque sabían a lo que venían. Pero si pueden un poquito hacer un puerta a puerta entre sus conocidos y decirles, oye, no os creáis todo, que a veces dicen cosas, no sé, es que es muy grave lo que está pasando. O sea, el programa este del señor que hacía información paranormal es líder de audiencia ahora. No se lo digo en broma, es líder de audiencia en su franja. Se dicen cosas muy locas en ese programa, que al día siguiente están en los bares, están en la calle, estamos pendientemente, absorbidos por una especie de teoría de la conspiración perpetua que yo también intentaría rebajar. Y no sé, si ustedes ven un programa al que va el Dama, no se lo crean. Un poco a cuento de esto que decía Jordi, ¿creen que hemos convertido de alguna manera la indignación en una nueva unidad del éxito periodístico? Que estamos contando cosas que indignan porque eso moviliza a la gente. Bueno, yo creo que hay medios de comunicación y pseudomedios que tiran de indignación precisamente pues, para cubrir sus propios intereses periodísticos, políticos, económicos, y en eso se parecen bastante al algoritmo. Es decir, el algoritmo, ¿no?, que ya ha salido a colación en la conversación, el algoritmo tiene unos parámetros de atracción de la atención, de que nosotros permanezcamos mirando lo que esa red o esa plataforma quiere, o de desviar nuestra atención hacia el lugar donde quiere llevarnos, ¿no? Juega con la inmediatez, juega con el enfado, porque el enfado y la indignación es un elemento de movilización brutal, no podéis imaginaros cuánto, frente al periodismo, que juegan otra liga, ¿no? Muchas veces hay medios de comunicación que se comparan con las plataformas, con los algoritmos y que dicen,
pero es que nosotros no venimos para eso, efectivamente, nosotros venimos a ordenar un poquitito el contenido, a ofrecer información honesta y a que vosotros sepáis qué es lo que está sucediendo, ¿no? El problema que tenemos es cuando los medios de comunicación piensan que deberían actuar como el algoritmo. Porque entonces se pervierte la naturaleza del propio medio de comunicación. Si nos dejamos llevar por la inmediatez, por el contenido que mola, por el que sabemos que va a provocar que vosotros cliquéis, entonces muchas veces llegaremos a un medio digital y nos encontraremos una portada que si cualquiera, bueno, que ya se están viendo hoy en día, en el que cualquiera que se acerca a portadas de ese tipo dice, yo no vivo en el mismo país. Bueno, pues todo ese contenido que se genera en una portada es porque detrás tiene un interés o político, o económico, o puramente comercial, que lleva simplemente a que cliquéis. Y ese es el gran peligro. Si un medio de comunicación cree que debe convertirse y comportarse como una de esas plataformas, se pervierte la naturaleza de nuestro oficio, que es extraordinariamente sencilla. Es contar la verdad de los hechos que están sucediendo. Porque nada es tan caótico como nos quieren hacer ver algunos. A raíz de esto que cuenta Silvia, les pregunto, ¿creen que se puede en este momento hacer información sin ser etiquetado ideológicamente? Pues es una de ¿Es las... una batalla perdida eso? ¿O? Es una de mis principales frustraciones, que cuando nosotros damos una información cierta, en función de quién sea el afectado, nos creen o no nos creen. O sea, el día que yo cuento que Cristina Cifuentes tiene un máster fraudulento y que le han dado el título sin hacer el trabajo necesario, pues nos cree la izquierda. Pero cuando contamos que Carmen Montón, una ministra del gobierno socialista de aquel momento, tiene el mismo máster regalado, pues hay gente que no nos cree, y hay gente que no nos cree antes que empieza a creernos, ¿no? Más recientemente, cuando publicamos el caso Salazar, estas denuncias de varias mujeres de malos comportamientos, incluso de acoso, por parte de un importante asesor del gobierno de Moncloa, pues todos los partidos de la derecha nos creyeron inmediatamente, pero sin ninguna duda, O sea, inmediatamente dijeron, este señor es culpable. Bueno, se fueron mucho más allá de donde habíamos ido nosotros, que habíamos medido, como siempre hacemos, cada detalle de nuestra información. Pero luego, cuando contamos que Julio Iglesias, después de un trabajo de 3 años, que no fue una cosa mucho más compleja, porque las afirmaciones eran mucho más graves y porque había que atar un montón de detalles, y teníamos un océano de por medio con las mujeres que habían sufrido estos comportamientos. Cuando contamos eso, de repente la misma gente que nos había creído nos dejó de creer. Esto para mí es enormemente frustrante, porque el rigor que aplicamos en el diario para todo lo que publicamos es el mismo, independientemente de a quién afecte. Y nuestra defensa no es ni del PSOE ni contra el PP, sino del feminismo, de los derechos humanos, de la democracia, que evidentemente en muchos casos acabamos coincidiendo con partidos, pero en otros no. Y cuando esos malos comportamientos se dan en partidos progresistas, pues lo publicamos igual. Pero es terrible que cuando yo cuento las cosas feas del gobierno o de la izquierda, nos creen, y cuando contamos las cosas feas de Isabel Díaz Ayuso, pues ahí ya no nos cree. Ahí ya somos unos medios, claro, ¿qué vamos a decir? Es de las cosas más terribles de lo que está pasando hoy. No tiene tanto que ver con la posición editorial de los medios, sino con la caricatura que se hace sobre ellos en función de si te gusta o no determinada noticia.